militante del Partido Comunista Revolucionario. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es una charla, por lo menos introductoria, a lo que es el método y la filosofía del materialismo dialéctico. Que la idea es que nos cuente y a su vez que después se abra para que todos puedan preguntar. Y después otra cosa que les queríamos decir es que para el que tenga ganas de tomar algo, desde la agrupación estamos vendiendo chocolatada, estamos vendiendo torta a un precio de 3 pesos, es para autosostener la agrupación, así que todo el que quiera tomar algo, mejor si aporta acá y no se toma algo en el bar. No, y después un fuerte aplauso porque se vino de Tucumán, ahí en colectivo, muy cansado. Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema de la charla esta es un tema muy amplio, de manera que lo que podríamos tener como aspiración de máxima, digamos así, es dar una mirada introductoria que a la vez pueda motivarlos, a los que no estén motivados desde antes, a poder profundizar en el conocimiento de una concepción, porque vamos a hablar de una concepción materialista dialéctica, que es la que sostiene el método dialéctico. Y vamos a tratar de mostrar que es una concepción que no solo parte de la práctica, sino que es muy útil para orientar la práctica de transformar la realidad en cualquiera de los campos donde nosotros nos movamos, ¿no? O sea, que este sería el objetivo, o sea, poder presentarles una concepción teórica que despierte, digamos así, la inquietud por estudiarla, por conocerla, que lamentablemente en las currículas de las facultades en general, no sé cómo será acá, se ve siempre en forma bastante superficial el tema del marxismo, y por esto mismo, no solo por lo superficial, sino que a veces también por las ideas que se tienen, uno lo ve en forma bastante deformada, ¿no? Y en realidad es privarse de conocer una ciencia que después uno puede tener distintas opiniones sobre la misma, pero que es muy importante conocerla. Bueno, el tema del conocimiento de la realidad está en el centro de la teoría marxista del conocimiento y de la filosofía marxista. Cuando me parece importante que ubiquemos que dentro de lo que es el marxismo, como teorías elaborada por Marx y por Engels y desarrollada luego, teoría que que surge, digamos, como un resumen de la práctica social y científica de la humanidad, vinculada al surgimiento de una clase social que es el proletariado en el siglo XIX. Surge junto, digamos así, con la llegada de la burguesía al poder, y una de las demostraciones sobre las que después va a trabajar el marxismo es cómo la dialéctica social va a mostrar permanentemente esta unidad y lucha entre dos clases que no se puede entender una sin la otra. O sea, la burguesía sin el proletariado no puede entenderse, no puede existir. No hay burguesía sin proletariado, ¿no? Ni proletariado sin burguesía en sus orígenes. Y a su vez, junto a la teoría que uno en general estudia, que hace tanto desde el punto de vista filosófico, económico y en todos los otros niveles, que va a aportar la burguesía, ¿no?
va a surgir también en lucha con ella la teoría que va a alumbrar, digamos así, surge de la propia lucha de la clase obrera, recoge todo lo que tiene, digamos así, de objetivo el conocimiento previo hecho por histórico y social de la humanidad, ¿no? Y a partir de eso, a su vez, va a alumbrar una teoría que sirva de guía para el desarrollo de la práctica posterior y por lo tanto que siga desarrollándose, ¿no? Una de las características fundamentales del marxismo en cuanto a teoría es que es una teoría abierta, no es un sistema cerrado, ¿no? De esos que uno puede exponerlos y decir, bueno, se parte de estos principios, se sacan estas conclusiones más generales, de estas se derivan otras particulares y se cierra con esta demostración. No, es una concepción abierta, como está abierto el conocimiento científico de la realidad. Y en todos sus aspectos, ¿no? Se va a ir desarrollando, profundizando, ajustando, de acuerdo a este proceso de conocimiento y desarrollo histórico y social, ¿no? Y esto va a implicar todos los aspectos de la teoría marxista. Entonces, tanto la filosofía, de la que nosotros vamos a hacer ahora la introducción que yo les decía, como de la economía política, que es una cuestión central dentro de la teoría marxista, y lo que sería la concepción social o sociología, ¿no? Que sería la concepción sobre la sociedad, que es otro aspecto. Dentro de la filosofía nosotros vamos a incluir el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Lo del materialismo histórico muchas veces, ahora vamos, algunos dicen por qué dentro de la filosofía, y en realidad cuando nosotros vamos a ver, si tuviéramos tiempo de desarrollar cuáles son el desarrollo histórico de las concepciones que van a integrarse en una nueva filosofía, que es la que elabora Marx, ¿no? Nosotros veríamos que para poder comprender a fondo estas concepciones es imposible si no se la vincula con las condiciones históricas sociales de cada momento, ¿no? Por lo tanto, la articulación entre el materialismo histórico, que es la concepción sobre el desarrollo de la sociedad y de la historia, con las concepciones filosóficas, hacen a una cuestión central del tipo de enfoque, ¿no? Que vamos a ver si lo podemos mostrar en alguno de los elementos que vayamos dando. Sobre esta cuestión de la filosofía marxista, ¿no? Hay una polémica, casi desde que empezamos a hablar de la filosofía marxista, porque dentro del propio marxismo se ha negado muchas veces que hubiera una filosofía, que fuera, y en general se planteaba, desde algunos críticos de esta idea de que se puede ver en la obra de Marx una filosofía, que es una elaboración posterior, ¿no? Es decir, esta idea, como diciendo, en los textos de Marx no van a encontrar hablar de materialismo dialéctico, este es un invento posterior de Lenin, de Stalin, de Mao, ¿no? Esto tiene bases objetivas, que yo les diría dos de estas. Una es que Marx, que en realidad tiene una formación filosófica muy profunda, ¿no? Como era característico además de las universidades alemanas de aquella época, del siglo XIX, él se forma dentro de las concepciones de Hegel, un filósofo muy importante, que va a recuperar para la reflexión filosófica la dialéctica.
Ahora vamos a ver que a su vez Hegel la va a desarrollar dentro de una concepción de tipo idealista, ¿no? O sea, podemos ir reteniendo esto de dialéctica y de idealismo. O sea que en su formación, inclusive su tesis en la que él se va a graduar, Marx, es sobre un tema filosófico importante, sobre la diferencia entre dos filósofos materialistas de la antigüedad, o sea, entre Demócrito y Epicuro, ¿no? O sea que no es que empieza a haber filosofía después, sería, sino que se forma en esa concepción filosófica. Después él mismo va a entrar en un periodo posterior a esa formación universitaria en contacto con la filosofía de Feuerbach, ¿no? Se escribe Feuerbach. Entonces, nosotros decíamos que Hegel es dialéctico, idealista, y Feuerbach es materialista, pero es un materialista mecanicista. Vamos, sobre estas 4 cuestiones vamos a desarrollar después. Pero Marx va a hacer un proceso que yo creo que es fundamental para todos los que nos formamos dentro de concepciones que deben ser todas sometidas a crítica, ¿no? Como una cuestión de fondo, o sea, hacer una revisión crítica de nuestras propias concepciones. Marx va a hacer una revisión crítica tanto de su formación en la dialéctica hegeliana, ¿no? Y va a plantear que cómo rompe con estas concepciones y qué rescata de lo de Hegel y con qué rompe, ¿no? Y también qué rescata de lo de Feuerbach y con qué rompe de lo de Feuerbach, ¿no? Y a partir de esta cuestión de qué recupera y de qué modo de uno y de otro, es que va a elaborar una nueva filosofía, materialista y dialéctica. Y entonces, en más de un texto de Marx, ustedes van a encontrar su diferenciación de uno y de otro, ¿no? Si, por ejemplo, en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto clave de Hegel, Marx hace la introducción a la filosofía del derecho y va a hacer la crítica de la concepción hegeliana, que es una revisión de sus propias ideas, ¿no? Y va a plantear como cuestión central la crítica a la concepción idealista. Ahora vamos a ver qué es una y otra. Y a su vez va a escribir, que es lo que llega a nosotros, su diferenciación con la filosofía materialista, mecanicista de Feuerbach, en lo que se conoce como tesis sobre Feuerbach, ¿no? Son 11 párrafos, ideas profundas, digamos, pero que debían ser, él mismo se proponía desarrollar, después no lo va a desarrollar sistemáticamente. Es Engels, ustedes saben que en Marx, Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Se encuentran muy jóvenes y van a trabajar en un ejemplo no muy común en la historia así del desarrollo de un pensamiento teórico importante, esta cuestión de que trabajan en forma conjunta, cooperativamente, se dividen en muchas cosas el trabajo, no dejan de tener cada uno su identidad en el pensamiento, ¿no?
van a escuchar muchas veces discusiones sobre las diferencias entre Marx y Engels, ¿no? Inclusive se han elaborado líneas